Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, Amparo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos empezando, porque después el tiempo se acaba rápido. Ya los demás compañeros que se vayan acoplando conforme vayan ingresando. Nos quedamos en lo que era el seguro. A ver, Juan Carlos Pino y Lenny Villanueva, nos acabo de admitir. Nos quedamos en la página 21 del recurso de seguro de aviación. Rotura mecánica. Los daños ocasionados por ese tipo de evento no son recuperables por la póliza de casco de aeronaves, a menos que dichos daños se extiendan a la parte exterior de la unidad y afecten el casco. No obstante, la rotura mecánica para motores de aeronaves está disponible en mercados especializados. Deducible. No son aplicables a los casos de pérdida local y tampoco para pérdidas producidas por incendio y o robo total de la aeronave. Pero me he olvidado de compartir con ustedes ahí está. ¿Sí? Sin embargo, en casos excepcionales en que se ha experimentado cuantiosas pérdidas o en donde existe gran riesgo, los deducibles también se aplican a los siniestros de pérdida total, como por ejemplo en los seguros de aerotaxis, helicópteros, aeroclubes, entre otros. Los deducibles de las aeronaves jet o turbohélice se pueden expresar en un porcentaje del valor de la aeronave para los casos de vuelo, carreteo o ingestión y en un monto fijo en caso de accidentes en tierra. Cuando el deducible representa una cantidad sustancial, el caso de las aeronaves de uso ejecutivo, un seguro aparte permite cubrir parcialmente este exceso. Son los denominados seguros del deducible. ¿Por qué razón? Porque las sumas aseguradas son muy altas y obviamente los deducibles que vienen a ser un porcentaje de esas también son bien altos, como les estaba explicando la vez pasada. Sección 2, responsabilidad legal a terceras partes que no sean pasajeros. Cobertura. Los aseguradores indemnizarán al asegurado por todos los montos por los que el asegurado tenga responsabilidad civil legal de pago y pagara como daños compensatorios, incluyendo costos otorgados contra el asegurado, con respecto a lesiones corporales, accidentales, fatales o de otro modo, y daños accidentales a la propiedad causados por la aeronave o por cualquier persona u objeto que caiga de la misma. Mediante esta sección se indemniza las lesiones y daños causados por la aeronave a las personas o propiedades ubicadas fuera de ella. No se involucra en esta cobertura a pasajeros, tripulantes, equipajes, carga, etc. No obstante que la responsabilidad cubierta es legal proveniente de un fallo judicial, se evita en lo posible cualquier juicio mediante una transacción, generalmente en base a los límites establecidos por leyes especiales que varían según los países. Debido a su experiencia, las compañías de seguros asumen la defensa de los intereses de los asegurados desde el momento en que se establece que la pérdida es indemnizable, liberando a la empresa de aviación del gran trabajo que esto representa.
Exclusiones aplicables a esta sección. A. Lesiones fatales o de otro modo, o pérdida sufrida por cualquier director o empleado del asegurado o socio del negocio del asegurado mientras actúe en el curso de su contratación con o deberes para el asegurado. B. Lesiones fatales o de otro modo, o pérdidas sufridas por cualquier miembro del vuelo, cabina u otra tripulación mientras esté comprometido en la operación de la aeronave. C. Lesiones fatales o de otro modo, o pérdidas sufridas por cualquier pasajero mientras esté a bordo o baje de la aeronave. D. Pérdida de o daños a cualquier propiedad al cuidado o bajo el cuidado, custodia o control del asegurado. E. Reclamos excluidos por la cláusula de exclusión de ruidos y contaminación y otros riesgos anexa a la póliza. En esta sección se aplica la típica exclusión de responsabilidad civil frente a las propiedades del asegurado y las que estén bajo su cuidado, custodia o control, así como el personal a su cargo. Análisis de la sección. Esta cobertura ampara las obligaciones del asegurado que resulten como consecuencia de la muerte o al menoscabo de salud de dichos terceros o el deterioro o la destrucción de bienes de propiedad de los mismos causados directamente por la aeronave asegurada o por cualquier objeto caído de la misma. La cobertura de la póliza no se restringe solo al daño que pueda producir la aeronave como consecuencia directa del contacto contra esta, sino se extiende a cubrir también las pérdidas causadas directamente por la aeronave o por las personas o por los objetos que caigan de ella. Para considerar ese tipo de riesgo es necesario conocer los siguientes factores. Potencial de la aeronave para causar daños a la gente o a la propiedad como resultado de un choque. Todo esto tomando en consideración peso y capacidad de combustible de la aeronave. No es lo mismo los daños que puede causar un Boeing 747 en llamas que un Cessna 182. Probabilidad de la aeronave de producir algún incidente, sobre todo en lo que se refiere a área geográfica de operación. Las probabilidades de causar un accidente con daños a terceros son mayores si la aeronave vuela frecuentemente sobre grandes ciudades o aeropuertos de intenso tráfico comparativamente con una aeronave que vuela con frecuencia a una hacienda. Si la aeronave efectúa vuelos internacionales, se debe tener especial atención a los requerimientos legales de cada país, de manera de garantizar una cobertura adecuada. Algunos países requieren de un certificado de seguros que avale los límites requeridos por sus jurisdicciones. Probabilidad de la aeronave de producir algún incidente, sobre todo en lo que se refiere a área geográfica de operación. Las probabilidades de causar un accidente con daños a terceros son mayores si la aeronave vuela frecuentemente sobre grandes ciudades o aeropuertos de intenso tráfico, comparativamente con una aeronave que vuela con frecuencia a una hacienda. Bueno, eso ya lo hemos leído, disculpe. Sección 3. Responsabilidad legal a pasajeros. Cobertura. Los aseguradores indemnizarán al asegurado con respecto a todos los montos por los que el asegurado tenga responsabilidad legal de pago y pagara, como daños compensatorios, incluyendo costos otorgados contra el asegurado con respecto a lesiones corporales, accidentales, fatales o de otro modo, a pasajeros mientras entren, estén a bordo o bajen de la aeronave, y pérdida de o daños a equipaje y artículos personales de pasajeros que surjan de un accidente de la aeronave, siempre y cuando, antes de que un pasajero aborde la aeronave, el asegurado tome todas las medidas necesarias para excluir o limitar la responsabilidad por reclamos bajo A y B anteriores hasta lo permitido por la ley. Si las medidas a las que se refiere el punto primero anterior incluye la emisión de un boleto de pasajero y revisión de equipaje, el mismo deberá ser entregado correctamente, completado el pasajero en un lapso de tiempo razonable antes de que dicho pasajero aborde la nave. La base de la cobertura de esta sección son las mismas que las de la sección 2, pero para amparar únicamente a los pasajeros.
Estando el pasajero cubierto solamente desde la escalinata, cualquier accidente que sufra antes de llegar a ella o después de haberla bajado no está amparado por esta póliza, sino por una póliza diferente denominada responsabilidad comprensiva en tierra y que ampara además a otras operaciones del asegurado. La póliza puede extenderse mediante cláusulas adicionales para modificar parcialmente esta cobertura, convirtiéndola en responsabilidad civil admitida, por la cual en determinados casos el asegurado puede ofrecer a sus pasajeros o a sus representantes un monto máximo previamente establecido en la póliza con la finalidad de mantener su buena imagen y para tratar de evitar eventuales acciones judiciales. Los límites de responsabilidad son expresados como cantidades aplicables a cada accidente. Cuando más de una aeronave está cubierta por una misma póliza, los límites deberán ser aplicables por cada aeronave. Para considerar este tipo de riesgo es necesario conocer cuántos pasajeros son transportados en la aeronave, o sea, el número de asientos, frecuencia de viajes con pasajeros, bajo qué régimen de responsabilidad operan, quiénes son los pasajeros, son familiares, turistas, ejecutivos, etc. Las pólizas de responsabilidad civil de pasajeros normalmente excluyen la responsabilidad con respecto a empleados y contratados del asegurado que vayan volando en el curso de sus obligaciones. Esta cobertura es brindada por otro tipo de seguro. En adición a las limitaciones contenidas en la póliza de casco, la póliza de responsabilidad civil de pasajeros usualmente debe presentar la garantía de que el asegurado no excederá bajo ninguna circunstancia la capacidad máxima de la aeronave, ya que esto invalidaría automáticamente la cobertura brindada por la póliza. Exclusiones. Los aseguradores no serán responsables por lesiones fatales o de otro modo sufridas por cualquier director o empleado del asegurado o socio del negocio del asegurado mientras actúe en el curso de su contratación con o deberes para el asegurado, miembro del vuelo, cabina u otra tripulación mientras esté comprometido en la operación de la aeronave. Exclusiones aplicables a todas las coberturas. Uso no acordado con propósito o con propósitos ilegales. Guerra, huelga, motines, conmoción civil. ABN 48. Uso y desgaste, deterioro gradual, falla mecánica. Operaciones en aeropuertos no autorizados. Esto se puede cubrir utilizando o invocando la cláusula ABN 23. Daño por apropiación indebida. Violación al límite geográfico declarado. Contaminación radiactiva. Cualquier medio que emplee fisión o fusión nuclear. ABN 38. Ruido, polución y otros riesgos, ABN 46. Violación a limitaciones de diseño de la aeronave, alteraciones y modificaciones, traspaso de la propiedad sin consentimiento previo de la compañía, daños intencionales causados por pasajeros o pilotos, abandono, pérdida de uso, daños a consecuencia del uso de sustancias químicas. Mientras la aeronave sea transportada como carga, daños a la carga transportada, pilotos no declarados o que no cumplan con las garantías mínimas expresadas en la póliza, vuelos de prueba de certificación luego de una reparación o acrobáticos, vuelos con el certificado de aeronavegabilidad invalidado. Se hace evidente la necesidad de contar con información mínima y clara respecto a los elementos determinantes del riesgo. Los principales factores que son evaluados bajo esta premisa son los siguientes: la aeronave, tipo de ala, número de motores, tipo de motores, dimensiones, horas de vuelo, lugar de fabricación, año de fabricación, la edad de la aeronave. Tendrá un impacto en la tarifa por el valor de reposición de pérdida parciales principalmente. Zona de operación, riesgos relativos a la geografía, zonas de restricción, riesgos políticos, el rango de operación y autonomía de la aeronave. Experiencia del asegurado, tamaño de la flota, experiencia en operaciones de las naves aseguradas y siniestralidad. Tripulación, horas de vuelo de los pilotos en marca y modelo, horas totales, 70% de los accidentes
son por errores humanos. Mantenimiento, quien administra el seguimiento de manuales de mantenimiento y recomendaciones del fabricante. Actividad o uso de la aeronave, actividades de mayor o menor riesgo, actividades especiales. La prima. En las pólizas de aviación general y en varias pólizas de aviación comercial, la prima es usualmente expresada en porcentajes de valor asegurado. Solo en los casos de grandes riesgos de aerolíneas comerciales se presenta como una prima básica ajustable en función de las millas aeronaves voladas. En algunos mercados se acostumbra a otorgar bonos de retorno por no reclamo, usualmente pagados al momento de la renovación. Una participación de un Profit Commission ABN 68 es otorgada para ese tipo de riesgos, para aeronaves cuyo valor asegurado es relativamente alto. El pago de prima puede ser realizado por cuotas, según lo establece la cláusula ABN 5 pago de primas diferidas. Sin embargo, la prima deberá ser pagada completamente en caso de un evento o pérdida de la aeronave. Para la determinación de la prima, se parte de una tasa básica que va a depender de la aeronave en función del tipo de ala, tipo de propulsión, número de motores. Posteriormente, son aplicados a una serie de criterios que van aumentando o disminuyendo el costo de la prima según lo amerite el riesgo. En la póliza de aviación existen algunas cláusulas que son de rigor, por cuanto debido a la experiencia tenida en los últimos años, los aseguradores han visto la necesidad de modificar la póliza y han usado el método de adjuntar cláusulas adicionales que prevalecen sobre las condiciones de la póliza. Cada cierto número de años las pólizas se vuelven a confeccionar y entonces se incorporan las cláusulas adheridas normalmente al texto de sus condiciones o exclusiones, así como conforme se va experimentando la póliza va adquiriendo nuevas fisonomías según cambien las técnicas o las circunstancias políticas o comerciales. Además de la cláusula de rigor, existen otras cláusulas que no se han incorporado o que se incorporan a la póliza para dar coberturas adicionales o ampliar el seguro según las necesidades del interesado. Ok, vamos a ver acá cláusulas de rigor. A, cláusula de exclusiones de contaminación radioactiva, AB 38. Como su nombre lo indica, esta cláusula tiene la finalidad de añadir una exclusión más a las exclusiones generales para determinar toda posibilidad de reclamación, tanto para el seguro de casco como cualquiera de sus responsabilidades o coberturas de la póliza, si los siniestros se producen en conexión directa o indirecta con la contaminación radiactiva. Disculpen. No obstante, lo anterior, la póliza, mediante la cobertura solamente cuando el accidente se haya producido mientras la aeronave transporta materiales radioactivos, sujetos a que se haya cumplido con las regulaciones de IATA, Asociación para el Transporte Aéreo Internacional. B. Cláusula de desaparición por 60 días y vencimiento de pólizas durante vuelo. Esta cláusula prevé el caso de accidentes personales que puedan sufrir las aeronaves, en las que por razones del lugar de la ocurrencia, no puedan ser hallados. De esta forma, por este medio, se evitan demoras innecesarias en el cumplimiento de las obligaciones del asegurador. Además, se establece que si el seguro expira en el momento en que el avión se encuentra en vuelo, el seguro permanecerá en vigor hasta que la aeronave haya aterrizado en su próxima parada regular. C. Cláusula de tarifa de corto plazo. Esta cláusula cumple 3 objetivos: el aseguramiento por periodos cortos, la creación o la cancelación por parte del asegurado y la cancelación por parte de la compañía por falta de pago de la prima.
D. Cláusula de Noise and Pollution and Other Perils, Exclusion Clause. Ya, esta es cláusula de ruido y polución y otros peligros, ¿no? Cláusula de exclusión. Esta es otra de las exclusiones derivadas de las acciones judiciales interpuestas a líneas aéreas, aeropuertos, etcétera, por daños que efectivamente ocurren, pero no pueden ser cubiertos por la póliza por no ser actos súbitos o provenientes de accidentes. Así, el daño causado o ocasionado por el único o por el ruido y la contaminación del ambiente, las más comunes, no forman parte de los riesgos amparados en la póliza de aviación. E. Cláusula de guerra y secuestro. Los reaseguradores de aviación conjuntamente acordaron aplicar a todas las pólizas de aviación una cláusula excluyendo los riesgos derivados de la guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades, huelgas, motines, conmoción civil, daño malicioso, confiscación, nacionalización, secuestro, sabotaje. Este es el contenido de la cláusula ABN 48B. Un endoso cubría aquellos riesgos de huelgas, motines, conmoción civil, daños maliciosos, sabotaje y el secuestro en algunos casos. Dicho endoso es conocido como ampliador de cobertura o ampliación de cobertura ABN 51 para la cobertura de casco y ABN 52C para la cobertura de responsabilidad. Ambos ameritan un cobro de prima adicional que dependerá del grado de exposición de riesgo. Sin embargo, como consecuencia de los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 pasados, estas coberturas resultaron eliminadas del mercado y en su reemplazo fueron emitidos los textos L5W555B para casco y ABN 52E para responsabilidad civil. Ok. F endoso LSW 555B. Se conoce también como póliza de riesgos de guerra, casco y aviación, y es una cobertura más extensa que la brindada por la cláusula ABN 51, ya que en adición a huelgas, motines conocidos o conmoción civil, daño malicioso, sabotaje y el secuestro, cubre los riesgos de guerra, guerra civil y otros actos políticos de sabotaje y secuestro, excluyendo aquellos producidos por explosiones atómicas. Sin embargo, estas coberturas están sujetas a tiempo de cancelación de tan solo 7 días y los reaseguradores pueden cancelar sus participaciones en cualquier momento. Las principales limitaciones de esta cobertura son: es colocada a través de reaseguradores especializados en este tipo de cobertura. Debe existir una póliza de casco vigente para la aeronave asegurada. Su cancelación es efectiva mediante aviso del reasegurador un ratito que estoy un poquito mal de la garganta, disculpen. Su cancelación es efectiva mediante aviso del reasegurador anticipadamente a cualquier contingencia o en el momento que ocurra el estallido de guerra entre las grandes potencias. Garantías de pagos muy limitadas sin retención de reservas. Son coberturas que no tienen deducible y de amplia cobertura. Noticia de cancelación de tan solo 48 años. O 48 horas, perdón, disculpen. Existe una lista de países que por representar alto riesgo no existe cobertura bajo este endoso. En América existen exclusiones expresas para países como Haití y Cuba por ser regímenes donde las garantías ciudadanas no son las adecuadas. Para países como Colombia, Bolivia y Perú, estas coberturas están restringidas y sujetas a mayores primas por el alto nivel de riesgo. A. Cláusula de ingestión. Estas son cláusulas adicionales. Esta cláusula se aplica de rigor a todas las aeronaves con propulsión o turbina, incluyéndose los helicópteros de tal tipo. El origen de esta cláusula es evitar los reclamos que se produjeran en los primeros años de la era del jet y que fueron considerados como ocurridos por su uso normal a consecuencia de aterrizar en campos o no preparados para el tipo de aeronave. La finalidad de esta cláusula entonces es limitar el seguro para cubrir los daños físicos súbitos y violentos ocasionados por la entrada a la turbina de objetos externos que causen daño en su interior,
El daño a cada turbina se considera como un siniestro independiente y por lo tanto el deducible por ingestión se aplica por turbina, pero sujeto al máximo de 2 deducibles en caso de ser necesario, ¿no?, o que el accidente que comprometa a más de 2 turbinas simultáneamente. B. Cláusula de prima completa en caso de siniestro. Existen 2 cláusulas de rigor que alternativamente se aplican para los seguros por periodos inferiores a 1 año, periodo corto o vuelo ferry, mediante los cuales el asegurado debe completar la prima anual en caso de siniestro. Estas cláusulas son: prima completa en caso de pérdida total, AB8. En este caso, la obligación de completar la pérdida se da tan solo si el avión asegurado sufre un siniestro de pérdida total. Prima completa en caso de siniestro que sea ordinaria, que exceda la prima pagada AB9, a diferencia del anterior. Con esta cláusula, el asegurado tendrá la obligación de completar la prima cobrada por el periodo de cobertura, aunque la pérdida fuera por un monto pequeño. C. Partes componentes. Esta es una cláusula de rigor para los seguros de unidades muy antiguas o descontinuadas, y que por este motivo, en caso de siniestros de avería particular, la dificultad que se detiene para reemplazar las piezas dañadas, sea por escasez que origina un alto costo o por falta de ellas, puede originar una pérdida total constructiva. Para evitar esta situación, con esta cláusula, se le asigna a cada parte del avión un porcentaje máximo de indemnización aplicable a cada aplicable a la suma asegurada del casco. Okay. D. Seguro de accidentes personales aviación. Ampara riesgo de muerte e invalidez permanente de tripulantes y pasajeros de la aeronave asegurada mientras se encuentren subiendo a bordo o descendiendo de la aeronave asegurada. Es importante que la póliza esté claramente definida y adaptada a las coberturas de aviación, aclarando que la cobertura se sujeta a todos los términos y condiciones de la póliza original del casco. Texto NMA 2712, condicionado de accidentes personales de Lloyd's, uno de los más utilizados. Los gastos médicos también pueden ser cubiertos mediante el cobro de una prima adicional en caso de muerte. La aplicación En caso de muerte, la indemnización se efectuará a los herederos legales de los pasajeros o tripulantes. A los efectos de la indemnización, la póliza dispone de una tabla de indemnización de accidentes personales con diferentes porcentajes según cada caso en particular. Esta cobertura paga según un límite establecido por puesto y antes que la cobertura de accidente de responsabilidad civil. Cláusulas adicionales. Seguro por la prima de casco. Debido a que la prima de casco en muchos casos representa un monto importante, lo cual se podría consumir al poco tiempo de iniciar la cobertura, en caso de ocurrir un siniestro de pérdida total, es posible otorgar una cobertura mediante la cual se protege a una persona. Con esta cobertura se indemniza a los asegurados el importe de la prima por el periodo del seguro no transcurrido, contado a partir del día siguiente del accidente hasta el vencimiento de la póliza. Pérdida pagadera, F. Esta cláusula se incorpora en la póliza cuando por convenir a los intereses del asegurado en caso de siniestro, la indemnización que corresponda pagar o abonar a un tercero sea el todo o una parte. Vamos a ver. Es condición básica para su otorgamiento que el acreedor hipotecario no tenga interés accionario en la empresa asegurada, ni poder de decisión ni inherencia en el manejo de dicha empresa. Debe ser materia de concienzudo estudio antes de otorgarse, pues puede constituir un gran riesgo desde el punto de vista moral. Previo a cualquier pago por parte de la compañía de seguros, esta debe verificar que el acreedor
haya agotado todas las posibilidades para reemplazar la creencia siniestrada por otra del asegurado, de tal modo que si éste tuviera otras propiedades, deberá proceder a hipotecarlas en beneficio del acreedor y solamente habrá lugar a cobro si no existiese otros bienes hipotecables. Al efectuar un pago al acreedor en virtud de esta cláusula, la compañía de seguros subrogará los derechos del acreedor para poder o para recuperar del asegurado el monto que haya indemnizado. H. Asegurado adicional. Por razones de acreencias o de servicios prestados por terceros sobre el avión del asegurado, tales terceros pueden ser demandados por las víctimas o sus representantes a consecuencia de accidentes que pueda sufrir el avión del asegurado. En tales casos, estas empresas acreedoras que prestan servicios sujetan su intervención a que sean incorporadas a la póliza del interesado como asegurado adicional. De esta forma, quedan protegidos bajo el seguro, bajo el mismo amparo que el propio asegurado contratante de la póliza. La aseguradora, al incorporar en una póliza cualquier asegurado adicional, debe hacerlo sujeto al principio al seguro, ¿no? Sujetando al seguro a la cláusula de limitación de responsabilidad AB15. La finalidad de la cláusula de limitación de responsabilidad AB15 es dejar establecido que la cobertura se limitará al monto asegurado de cada póliza, no obstante que hubiere más de un asegurado, ¿no? En el caso de no incorporar esta cláusula siendo asegurados adicionales, podrá entenderse que los límites asegurados son para cada una de las personas. Vamos a ver. J, cláusulas para adiciones y supresiones AB18. Bueno, esta es casi la misma tanto para casco como para responsabilidad civil. Estas cláusulas pueden incorporarse solamente en pólizas de flota. La finalidad de esto es incluir o excluir en forma automática a los aparatos recientemente adquiridos o vendidos por el asegurado, pero de ningún modo para aplicarse a aviones de su propiedad que no hayan estado asegurados previamente, ni para aviones que deben ser sacados de servicio temporalmente, manteniéndose la propiedad sobre los mismos. Las características principales de esta cláusula son: la inclusión o exclusión de aparatos es automática, debiendo el asegurado avisar a la compañía dentro del plazo máximo de 10 días. La inclusión de nuevas naves deben ser del mismo tipo que las ya aseguradas y la tasa a cobrar será la misma de ellas. Garantiza el cálculo de la prima por las exclusiones y la evolución por las exclusiones en base a la prorrata de los días corridos, pero la prima mínima será la equivalente a 15 días. En caso de siniestro de pérdida total, el asegurado deberá pagar la prima anual. Esta cláusula se otorga básicamente a las líneas aéreas comerciales y en algunos casos para flotar en aerotaxis. Para flotas de aerotaxis. K. Cláusula de devolución por inactividad. La IAP. AB26. La finalidad de esta cláusula es compensar a los asegurados por la inactividad prolongada en que puede estar el avión asegurado, devolviendo una porción de la prima de vuelo siempre que la paralización sea por un periodo mínimo de 30 días. Tanto la paralización como el reinicio de las operaciones de vuelo sean comunicadas previamente al asegurador. Que no se haya presentado ningún reclamo sobre el aparato asegurado durante la vigencia de la póliza. Que la paralización no sea con fines de lucro o con fines de reacondicionar la nave para la renovación del certificado de aeronavegabilidad. Esta cláusula se otorga básicamente a las líneas aéreas comerciales y, en algunos casos, para flotas de aerotaxi. L. Cláusula de adaptabilidad para terreno de aterrizaje sin licencia, AB23. Esta cláusula se usa generalmente para aviones menores y para aviones fumigadores que deben operar en zonas donde los campos de aterrizaje no cuentan con las necesidades o las necesarias seguridades para la ayuda de los pilotos, y por tal razón, mediante un recaudo de prima, se ampara a los accidentes que sufran
las naves en sus campos. Sujeto A, que los terrenos hayan sido previamente inspeccionados en tierra, tanto por el asegurado como por el piloto que empleará el terreno. Que el piloto inmediatamente antes del aterrizaje haya efectuado una inspección desde el aire. Que cuente con la autorización previa del propietario o arrendatario del terreno. M. Extended Coverage Endorsement. Aircraft Holds. Mediante esta cláusula puede cubrirse los riesgos excluidos en la cláusula AB 45B, bajo los párrafos C, E y G, pero debe notarse que esta cobertura es valedera solamente para la gestión de cascos, no así para la gestión de responsabilidad civil, que queda cubierta mediante la cláusula AB 52. N. Extended Coverage Endorsement. AB 52 Aircraft Liabilities. Mediante la contratación de esta cláusula, se puede eliminar los párrafos A, C, D, E, F, G de las coberturas excluidas por la AB 48B, sujeto a las condiciones de cancelación automática de riesgo de guerra común en todos los riesgos que involucran transportes, es decir, que las pólizas quedan automáticamente nulas en lo que se refiere a actos de guerra, cuando éstas provienen de acciones entre las grandes potencias mundiales o cuando se emplee cualquier arma nuclear o atómica. Tipos de pólizas. Hay póliza de riesgo de guerra. Hay póliza de responsabilidad civil comprensiva en tierra, Ariel Klaus. Hay póliza de repuestos. Hay póliza de accidentes personales. Hay póliza de responsabilidad civil frente a los pasajeros y póliza de responsabilidad civil de la carga. Póliza de riesgo de guerra. Mediante esta póliza se cubre parte de los riesgos excluidos por la cláusula AB 48, en lo que se refiere a cascos, y puede cubrir todas o partes de las 4 coberturas básicas, a saber: mediante esta póliza se cubre parte de los riesgos excluidos por la cláusula AB 48 en lo que se refiere a cascos, y puede cubrir todas o parte de las 4 coberturas básicas, a saber: guerra y actos similares, huelgas, motines, conmociones civiles, disturbios locales, actos políticos o terroristas y daños maliciosos o sabotajes. Las exclusiones son aquellas típicas a las pólizas de guerra marítima, es decir, las guerras producidas entre las grandes potencias como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia y China. También se excluyen las explosiones nucleares, la confiscación, nacionalización, etcétera, la piratería aérea y las demoras o pérdidas del uso del avión como consecuencia de siniestros. La cobertura de esta póliza puede extenderse mediante endoso para cubrir los riesgos de confiscación y piratería aérea más adelante explicadas. Endosos especiales. A. Endoso de confiscación. Este endoso cubre las pérdidas provenientes de todos los cascos similares a confiscación, nacionalización, arresto, apropiación, requisamiento por cualquier gobierno, ya sea civil, militar o de facto, y por cualquier autoridad pública o vecinal. Generalmente se excluyen de esta cobertura los actos de los países en los cuales las aeronaves están registradas. Debe entenderse que se cubren los daños al avión o a la pérdida del mismo, ocasionada por un accidente o actos violentos, bajo cualquiera de las causas antes citadas. No está cubierto el desposeimiento temporal o permanente de la aeronave si es que no ha ocurrido ningún accidente con daño físico a la nave. B. Endoso por piratería aérea, hijacking endorsement AB 50. Mediante este endoso a la póliza de guerra, se cubren los daños causados a las aeronaves durante un acto de piratería aérea o por el intento de realizarlo. La cláusula tiene un periodo máximo de 15 días de cobertura desde el primer aterrizaje ocurrido después del acto de piratería, y se excluye cualquier pérdida derivada del periodo o deterioro gradual, falta de cuidado del avión, etc.
No obstante, previo acuerdo, el citado periodo de 15 días puede ser ampliado y sujeto al pago de la prima adicional correspondiente. Póliza de responsabilidad comprensiva en tierra Ariel Klaus. Esta póliza es complementaria a la póliza de responsabilidad civil derivada del uso de los propios aviones. Con esta cobertura se incluye la responsabilidad de la línea aérea como empresa realizando trabajos en tierra, tal como a consecuencia se explica según las tres secciones que esta póliza tiene. A. Sección 1. Cubre la responsabilidad civil en los locales de la empresa o fuera de ellas. Ejemplo, sus propias oficinas de venta de pasajes en las ciudades, sus oficinas dentro de aeropuertos, lugares estos que son de su propiedad. Esta cobertura incluye los daños causados por equipos de la empresa aérea, excepto sus aeronaves, cubre los daños causados a cualquier persona o propiedad, excepto propiedades que estén bajo su cuidado, custodia o control. Estimados alumnos, me está quedando ya menos de un minuto. Les pido por favor que completen la lectura de este recurso, así como el recurso de reaseguros, que es muy importante. Nuevamente, les agradezco a ustedes su atención. Nos estaremos viendo la próxima semana. Buenas noches con todos.